pueden entrar y descargar esta aplicación para que ustedes puedan descargar gratuitamente esta aplicación para que nos escuchen todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Ustedes saben perfectamente que estamos enfrentando el proceso electoral más importante de la historia. Justamente Amozoc va a elegir varios puestos y uno de ellos es que nos encargaremos de elegir a nuestro próximo o nuestra próxima presidente o presidenta municipal, es decir, a quien pues lidere el proyecto justamente en nuestro municipio. Y para eso hemos estado convocando a algunos candidatos y candidatas que hoy se están postulando para este puesto muy específico. Y hoy tenemos el gusto, el placer, ya de hecho ya estuvimos conversando un poco. Sí, Alberto Pacheco, él es candidato y él está aspirando hoy para llegar a convertirse en el próximo presidente de Amozoc. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Quiero mandar un afectuoso saludo a todos los radioescuchas y también a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Oye, varias cosas. Estábamos platicando, eres de Chachapa, Así tú es. Justamente. Chachapa, por aquellos que de pronto nos escuchen de otra parte del mundo, está ubicada, no es una junta auxiliar que pertenece al municipio de Chachapa. Dicen por ahí, yo no sé si todavía la cifra siga siendo correcta o el dato, pero es la junta auxiliar más grande de Puebla. Así es, quitando a las juntas auxiliares de Puebla Capital, es la junta auxiliar más grande de toda la entidad. De hecho, es más grande que 200 municipios en población. Entonces, bueno, pues sí es muy importante, no solamente en la actividad económica, en la cuestión social, sino también en lo que representa a nivel de recursos para el municipio en general. Para el municipio, y que además el otro día me metí ahí a revisar un poco el perfil que tienes en redes sociales, particularmente en Facebook, y hablaba sobre la condición geográfica que tiene nuestro municipio, ¿no? Que tiene Amozoc particularmente, y que en determinado momento pudo haber explotado y que no ha terminado de explotar. Así es, de hecho es algo que no ha hecho, se puede hacer, pero eso no es producto de la fe ni del entendimiento, es producto de la capacidad de entender sobre lo que estamos parados, porque históricamente los políticos dicen que conocen el municipio por el hecho de saberse de memoria el nombre de los barrios, colonias, juntas auxiliares, tener muchos compadres, pero la realidad es que cuando se paran sobre el municipio no entienden las oportunidades que tiene, las ventajas competitivas, los riesgos, por supuesto las amenazas que tiene, porque el ser presidente o presidenta municipal implica una constante competencia. El mundo es competencia. Hoy en día no solamente competimos, por ejemplo, a nivel de recursos federales por los mismos, sino también competimos, por ejemplo, por la llegada de inversiones, por la llegada de capitales, por la generación de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, muchos o la gran mayoría de políticos históricamente en Amozoc no entienden esas dinámicas, creen que el desarrollo se reduce a un tema de tengo X cantidad de recursos y los disperso a través de pavimentación, drenaje, que incluso lo hacen de manera precaria y dejan de lado todas las otras dimensiones del desarrollo, la cual es el empleo, es la salud, es la educación, que es la más poderosa, es el arte y la cultura, es que Amozoc se vuelva nuevamente un polo de desarrollo porque es atractivo para las inversiones. El otro día en el debate que sostuvimos decía una de las candidatas que no era bueno que llegaran inversiones extranjeras. Yo me pregunto, hoy en día Amozoc tiene una población estudiantil alta, y yo me pregunto, entonces, ¿a dónde se van a emplear nuestros ingenieros, nuestros licenciados? Si bien las pymes, las pequeñas unidades económicas en el municipio generan empleo, pero no aún el perfil de empleo que necesitan nuestros egresados. Necesitamos forzosamente de industrias intensivas que empleen y que empleen muy bien. Claro, porque además, espero compartas la opinión, muchos de los jóvenes que vivimos, que crecimos, que nacen aquí justamente en el municipio, lo que hacen es migrar, por ejemplo, o estudiar o trasladarse todos los días a la capital poblana para estudiar. Pues muchos de ellos desde desde el nivel medio superior hasta la licenciatura y sus niveles mucho más avanzados, ¿no? Los posgrados, que fue justamente tu caso, ¿no? Tú estudiaste aquí en México, en Puebla Capital. Estudié siempre hasta la secundaria en Chachapa, en la secundaria Zaragoza. Posteriormente me trasladé a la preparatoria Emiliano Zapata, entré al tecnológico. ¿De verdad? Sí, mira, sí. Yo soy justamente exalumno de la preparatoria. Mira, qué orgullo, además de que por lo menos a nivel del sistema UAP se dice que es la mejor preparatoria. Espero que siga siendo, yo también. Posteriormente entré al Tecnológico de Monterrey y tomé una modalidad que de verdad para mí me cambió la vida, que es la de experiencia internacional, la cual me permitió terminar prácticamente todos mis estudios hasta la especialidad, la maestría en Europa, y es algo que hoy me ha permitido tener una movilidad laboral increíble, porque yo puedo trabajar en cualquiera de los países de la Unión Europea sin necesidad de homologar mi título, ni mucho menos. Claro. Y es una ventaja competitiva, algo que no tenemos, por ejemplo, en América. Por ejemplo, los estudiantes de aquí de México no pueden hacer ese tipo
tipo de movilidad con países de Sudamérica o de Estados Unidos, y eso es Claro. lamentable, ¿no? Y sobre todo también por la cuestión del dinero. Oye, yo sí te quiero preguntar porque hay de pronto quienes quisieran de pronto descalificar tu perfil como un candidato, ¿no? Para llegar a Claro. la presidencia de Mozoc. Justamente por este perfil que tienes, un perfil internacional, ¿no? Un perfil profesional avanzado, de pronto de aquellos perfiles que no estamos muy acostumbrados a Así ver es. en este municipio. Y estaba leyendo por ahí, la verdad es que no recuerdo bien, perdóname, el eslogan de tu campaña, que es una ciudad de vanguardia, Así es. justamente, ¿no? Para Mozoc. Dime, ¿te hace sentir bien, te hace sentir mal? ¿Cómo estás con el tema de que ellos piensen que no eres apto porque estudiaste fuera del país? Pues, No, o mira, trabajaste finalmente fuera del país. nosotros somos la historia de nuestras decisiones. Hay mucha gente que se resiste al cambio y que espera, repitiendo los mismos patrones de conducta, eventualmente tener resultados diferentes. Sin embargo, es algo que tenía que hacer. Si yo no daba este paso al frente en conjunto con un grupo de ciudadanos, nadie lo iba a hacer. Ujú. Siempre el Sí, va a ciudadano ser está muy difícil. aspirando a que el ciudadano haga lo que nos compete a cada uno de nosotros, pero alguien lo tiene que hacer. Ujú. Yo sé que vamos a lograr un excelente resultado el próximo 6 de junio, pero independientemente de ello, yo sé que ya tocamos los corazones de muchísimos ciudadanos, de muchísimos jóvenes, de muchísimas personas que ya no quieren vivir con la constante autoestima de vivir en el pueblo, porque esto ya no es un pueblito, digo, etimológicamente pueblo, bueno, la definición es esa parte, pero de la manera en la que lo identificamos es despectiva. Ujú. Amozoc no puede seguir vislumbrándose como ello, porque, a ver, aquí conviven el sector industrial intensivo, el sector manufacturero intensivo, el de servicios, el de infraestructura, bueno, el inmobiliario que ha detonado, pero lamentablemente no de la manera que tendría que detonar. Vuelvo a lo mismo, el otro día que sosteníamos un debate y uno de, pues, los compañeros candidatos decía, cierren los ojos e imaginen a Amozoc sin artesanos. Si bien los artesanos son importantísimos, es una vocación natural que tiene sobre todo la cabecera, porque Claro, también no claro. podemos decir que todo el Sí, municipio. por ejemplo, Chachapa no vive de artesanos, No, ¿no? pero decía, él lo decía como que sin artesanía Amozoc se quedaba en la orfandad, y no es cierto. Digo, al artesano lo tenemos que dignificar, lo tenemos que profesionalizar, lo tenemos que internacionalizar, aunque a muchos les cueste el término internacionalizar, Ujú. porque finalmente no vivimos en una isla, vivimos en un mundo que compite entre sí Y que y está que es, súper conectado, ¿no? claro, exacto, conectado. Si el artesano no le integramos esa visión global, difícilmente va a sobrevivir. Pero sin embargo, tenemos que amalgamar un sector o una vocación productiva natural como es la artesanía con las vocaciones modernas como es el sector industrial, como es el sector de servicios, como es el sector inmobiliario, y entender que tiene que haber un punto medio para que a todos les llegue el desarrollo, no solamente un segmento, que es lo que ha pasado aquí. Ya. Entonces, a eso voy, de que Amozoc Ciudad de Vanguardia tiene que cimentarse sobre los pilares más poderosos, que es la educación, el trabajo y la eficiencia. Por eso nuestro movimiento se llama Amozoc Ciudad de Vanguardia. Ya, ok, oye, ahora, comprendo esta parte, ¿no? Justamente, digo, y además estaría yo, diría, incluso a favor sobre el tema, ¿no? De convertir a esto en una cuestión de vanguardia, ¿no? Claro. De unirnos a la globalización por completo. Pero ¿no crees que habría que atender antes otros temas? Por ejemplo, el tema de la educación, de la alimentación, Claro. ¿no? ¿Qué será? De la dignificación de las calles, por ejemplo. Tú caminas por el centro de aquí de Amozoc y son unas calles, Bueno, pues, las de ¿qué? Chachapa, las del centro. No, son ¿Y qué bonitas, decimos del ¿no? cinturón de precariedad que tiene el municipio, no? Es muy fuerte, ¿no? Es muy, muy fuerte. Caminas dos calles y ya es una calle, no, sin servicios, no, no pavimentada, no nada. Oye, también estaba escuchando el otro día que estabas hablando sobre el tema de Audi, ¿no? Que prácticamente Amozoc desaprovechó la posibilidad de que llegó Audi a México. ¿Qué pasó con eso? ¿Tú Mira, crees que antes, pudimos haberlo aprovechado un poco más? no, muchísimo más, pero mira, antes permíteme contestarte Ujú, respecto a ujú. lo que mencionabas, que hay aspectos más importantes. Sin embargo, la naturaleza del desarrollo es algo que tiene que ser integral. La educación, reitero, para mí es lo más importante. ¿Cómo podemos, por ejemplo, atender el gran rezago en infraestructura? ¿Cómo podemos atender el gran rezago en educación, en servicios de salud, si antes no somos eficientes? Y a mí cuando la gente me dice, ¿por qué tú no hablas como los demás? De que yo prometo calles, yo prometo avenidas, yo prometo alumbrado. Yo digo, yo no hablo de eso sin antes hablar de eficiencia. Mira, hoy de cada 10 pesos que tiene este ayuntamiento, 9 se van en gasto corriente. Lamentablemente Amozoc es uno de los muchos municipios que depende excesivamente del gasto federal, de los ramos 33, 28, aportaciones y participaciones, y muy poco gestiona su capacidad fiscal. Y perdón por hablar tan técnicamente, la capacidad fiscal es, bueno, la capacidad recaudatoria de sus impuestos internos, de su ingreso propio, digamos. Entonces,
¿Cómo podemos esperar que siendo muy o nada eficientes vamos a atender la gran cantidad o el gran rezago que se tiene? Eso es imposible. Yo por eso he propuesto y desde el principio dije, cero aviadores. Voy a reducir mínimamente al 50% la nómina de trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Porque no necesitamos a tantas personas, necesitamos personas capacitadas, cualificadas, que brinden un servicio de calidad y por supuesto hacer uso de las herramientas tecnológicas que tenemos hoy, el internet, la digitalización de los procesos. Oye, estaba también justamente, qué bueno que tocas este tema, porque estaba también nuevamente, ¿no? Revisando tu material y decías que te interesa convertir a Amozoc en el municipio más eficiente Claro. del país. Así es. Es que yo platicaba con un amigo cuando estábamos revisando el material y le dije, oye, tengo duda, yo no sé si haya una ciudad que tenga ese reconocimiento en todo el país. Es decir, ¿hay una ciudad que sea eficiente al momento de resolver papeleos y burocracia y todo eso? Te puedo decir varias, pero la número 1 es San Pedro Garza García. Okay. Es una ciudad que se ha convertido en un modelo de gestión de recursos propios. Es la ciudad número 1 en el país en la gestión de sus impuestos o de sus ingresos propios. Es la que recauda más de predial, es la que recauda más sobre conceptos de impuestos, derechos, aprovechamientos, etcétera. Entonces, sí hay un precedente. De hecho, es la única ciudad que recauda más del 70% del predial, la única. La que le sigue recauda el 50% y las que le siguen no recaudan, pero ni el 20%. Amozoc es una de ellas. Es lo que estaba escuchando que decías. ¿Cuánto recaudamos, dices? No recaudamos ni el 20% del predial. Te voy a citar un ejemplo. Tan solo en la cuestión de aras y diversos fraccionamientos como el de Bugambil, bueno, esa es una unidad habitacional, pero Bugambilas, los fraccionamientos que están alternos, Aras del Bosque, Coyoacán, muchos o la gran mayoría de ellos, fíjate nada más el tema, pagan el predial en Amozoc, pero votan para Puebla. Okay. Sin embargo, en el caso de Aras del Bosque, que las plusvalías son las más altas de todo el municipio, muchos siguen pagando únicamente un predio rústico. Ni siquiera tenemos la capacidad del interés o la curiosidad de ir a actualizar las plusvalías de esos terrenos, porque muchos ya construyeron y no construyen casas de interés social, construyen residencias. Estamos hablando de que perdemos por año más de 20 millones de pesos por concepto de plusvalías, tan solo en esa zona, Aras, Coyoacán, etcétera, que son las que más representativas por el nivel socioeconómico. Y ahora hablando de lo de Audi, mira, de hecho, cuando nosotros hablamos del tema, hubo alguien que me dijo, pero las empresas que están en el Parque Industrial Chachapa les benefició porque producen más. Eso se llaman spillovers, que en español, bueno, se llamarían derramamientos. Cuando una empresa llega y comparte línea o cadena de producción con otras empresas del sector, bueno, pues obviamente hay una derrama de la actividad, se intensifica. Pero no quiere decir necesariamente que eso haya sido un impacto para Chachapa o para el municipio. Y que lo estemos aprovechando por completo. Porque, por ejemplo, los indicadores que te dicen el monto de la reinversión o inversión están exactamente iguales. O el monto de la inversión en capital de trabajo es prácticamente el mismo. Entonces, no se vio beneficiado porque las únicas empresas que realmente desarrollan cuando llegan a un lugar es algo que técnicamente se llama greenfields, que son empresas que completamente trasladan la producción a un lugar específico, es decir, a Audi, a San José Chiapa. Ajá. Si hubieran llegado los proveedores que llegaron en ese momento a Chachapa o a Amozoc, entonces estaríamos hablando de que sí serían los greenfields que estarían detonando otros aspectos como el de servicios, inmobiliario, demanda educativa, etcétera, etcétera. Y eso sí se ve reflejado tanto en indicadores como en el beneficio, que es otro tema muy importante, que técnicamente es lo que me da mucha tristeza. Aquí los candidatos desconocen radicalmente la rentabilidad social. ¿De qué manera impacta en el bienestar de los individuos que llegue una empresa? Y eso se mide. Eso no es una cuestión de que veo, eso se mide. Y de eso depende que Amozoc tenga, por ejemplo, algo que se llama política activa de atracción de inversiones o no la tenga. Y por supuesto que Amozoc no la tiene. O yo le pregunto a los radioescuchas y a quienes nos ven por redes sociales, ¿conocen algún documento que se llame Plan, no sé, Estratégico de Atracción de Inversiones Amozoc? No está. Como si hay Puebla, ¿no? Hasta Cholula creo que por tiene. ejemplo, el Invest in Puebla, o muchos otros, Invest in Puebla City, etcétera, que de hecho lo tienen el nombre en inglés, porque los negocios son globales. Ya. De hecho, yo presenté varias veces el plan de Invierte en Puebla, lo presenté en varios idiomas, polaco, inglés, italiano, etcétera, y lo presenté, porque es mi labor. Lo que yo hago en el extranjero es presentar esos planes a distintos sectores empresariales. Entonces, qué triste es que un municipio como Amozoc, que tiene suelo empresarial disponible, que tiene mano de obra, que tiene conectividad, que tiene todos los elementos para la inversión,
no tenga un solo plan. ¿Qué crees que le haría falta? Digo, además de, dirías tú, un buen liderazgo, ¿no? Un pensamiento estratégico. ¿Qué otra cosa crees que le haría falta al municipio? Eso, nada más. En ¿Sí? realidad, ¿De plano? tenemos todo, lo único que no tenemos es un liderazgo competente y competitivo. Lamentablemente tenemos intentos, tenemos buenas intenciones, tenemos gente que dice que por amor al municipio y que si le echas ganas lo vas a lograr. Yo te pongo una situación. Cuando una empresa invierte y cuando empiezan las pláticas, porque yo lo he llevado a cabo, los ejecutivos quieren hablar con las cabezas, es decir, por ejemplo, los involucrados, gobierno estatal, gobierno federal, gobierno municipal. Si es una, por ejemplo, una empresa europea, no te va a pedir, por supuesto, que hables a lo mejor ruso, que hables polaco, por supuesto, pero inglés, que es el idioma universal de los negocios. ¿Qué pasa cuando esas empresas llegan a Mozoc y quieren hablar con el alcalde y quieren un plan ejecutivo en inglés y hablar en inglés? ¿Tú crees que echándole ganas o diciendo, es que yo le voy a llegar y de verdad los voy a motivar? Porque tengo la fe y porque no, porque tengo ¿Tú crees que va a suceder? ¿Qué van a decir los empresarios? Manito, nos vemos después que ya me ofrecieron otro plan muchísimo más atractivo en otro lado, ¿no? Entonces, reitero, la administración pública no es un acto de la fe, es un acto del entendimiento y es un acto del conocimiento. Si tú no entiendes las dinámicas sobre las cuales hoy se lleva a cabo la administración pública, estás destinado al fracaso irremediablemente. Y eso se ha visto reflejado en Amozoc. Somos el único municipio de la zona conurbada que no tiene una sola plaza pública con internet gratuito. Ya sé, El ¿qué único. carajo? Porque además hay gente que no tiene la posibilidad de acceder a estos servicios, que honestamente en nuestro país el internet es muy caro. O sea, no tenemos Claro. internet barato, ¿no? Y si tuvieran la posibilidad, por ejemplo, los niños, ¿no? De quizá de acceder en las plazas principales, a hacer la tarea, hacer, ¿no? Hasta TikToks, ¿no? No tendrían por qué no tener el derecho a hacerlo. Que de hecho en los países, ni siquiera los más desarrollados, incluso en México hay ciudades donde el internet ya es un derecho universal y que cualquier ciudadano en cualquier plaza pública o edificio público puede ir y conectarse libremente, ¿no? Entonces no es posible que un municipio con tanto dinero, tantos recursos, tenga más aviadores que niños becados, tenga más familiares en el ayuntamiento que plazas públicas conectadas a internet. Y es ahí donde estriba el entendimiento y la responsabilidad del ciudadano, que tiene que elegir entre la ortodoxia o entre la forma de hacer las cosas que nos ha llevado a un estado de indefensión total, a un estado de precariedad total, o virar y darse cuenta lo que el conocimiento, la técnica, porque yo siempre digo la técnica es capaz de hacer. Si los grandes países y las grandes ciudades, que ninguna nació siendo de primer mundo, ojo, cuando a mí me dicen, ese que tú vienes a implementar ideas de primer mundo, y yo les pregunto, ¿y conoces la historia del primer mundo? Ningún país nació siendo de primer mundo. Yo siempre pongo el ejemplo de Polonia, porque Polonia en 1990 estaba devastado, era 3 veces más pobre que México en cuanto a indicadores. En el 2000 era país de primer mundo. ¿Y sabes lo que me dijo el primer presidente polaco, Lech Wałęsa, premio Nobel, por cierto, en un foro de multicultural? Me dice, ¿sabes qué? Es de que la educación es el tema que menos valoran los gobiernos, por ejemplo, en México. El tema de la educación es un tema retórico, pero no concreto. Es algo que dicen, pero no se vive. Cuando tú ves, por ejemplo, en Polonia, que la inversión más grande que hizo para reestructurarse fue en educación, ahí está el resultado. En 10 años las generaciones se tecnificaron, se cualificaron y generaron un nivel de vida increíble. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros en localidades como Las Vegas, Vallartito, La Preciosa, en esta zona del otro lado nos vamos a Chachapa con Aguasanta, San Pedro, lejos de hablar únicamente de servicios, de drenaje, que hasta se hace mal, empezáramos a hablar de educación? Que ningún niño que nazca en Vallartito, que nazca en Las Vegas, esté destinado a repetir los mismos patrones de precariedad, que cualquier niño que nace ahí tenga el derecho garantizado a la educación, que esos lugares dejen de ser deshuesaderos humanos, porque esas colonias, esos barrios, esas comunidades hoy por hoy son deshuesaderos, porque dan por perdida a la gente, gente, niños que nacen en estas comunidades en automático hoy se convertirán en adultos que mueren en iguales o peores circunstancias. De las que nacieron, No hay movilidad. ¿Qué es lo que te da la movilidad social? La educación y el trabajo. Y quien no entiende eso, créeme, hermano, que en 5, 10, 15 o 20 años, si volvemos a estas comunidades, seguirán igual o peor. Quizás tendrán un poquito más, quizás tendrán un poquito más de concreto, pero condiciones de vida, condiciones de dignidad, no tendrán en lo absoluto una mejoría total. A la gente hay que intervenirla ahí con educación y trabajo, no solamente con un foquito o diciéndoles con drenaje o diciéndoles con pavimento. Y es algo que no entiende el gobierno.
Y créeme que yo diría que no solamente el gobierno, particularmente de Amozoc, no lo entiende gran parte del país, ¿no? De hecho, por ¿no? La supuesto. compra de votos, ¿no? La corrupción. Oye, también te iba a preguntar sobre porque además creo que es un tema que a mí me interesaría. La propuesta que tienes en función de de los pequeños y de los microempresarios. Así es. Dices que estarías dispuesto a condonar, o bueno, a tramitar todo para condonar los impuestos a estos pequeños empresarios, es decir, para que crezca el tema ¿no? de ser empresario y de ser emprendedor justamente en Amozoc, ¿no? Digo, por ejemplo, en el tema a nivel municipal Permíteme, un favor, si alguien nos pudiera prestar un teléfono que tenga comentarios de la gente para ver qué está preguntando la gente y qué no, Claro, pues para claro. ver si puedes ayudarnos a resolver algo. Porque estamos conversando nosotros y siento, estás resolviendo pues mis dudas, pero no sé la gente si de pronto tenga algunas muy en especial. Claro, Pero cuéntame. claro. Mira, ese es un tema interesantísimo, el tema, por ejemplo, de la hacienda municipal y cómo se estructura, ¿no? Por ejemplo, impuestos, que el impuesto más visible es el del predial, pero también tenemos los derechos, aprovechamientos, etcétera. Yo voy a condonar a todas las unidades, ni siquiera es una intención, ya es una política pública, sobre todo en una época de crisis, en las épocas de crisis, cuando tú entiendes de una cuestión económica y financiera, se aplica algo denominado política contracíclica. ¿Qué es la política contracíclica? Digo, para los radioescuchas, porque a veces me tachan de hablar muy técnico. Es que es lo que yo te decía, de pronto hay quienes pueden descalificar tu perfil porque dicen, es que habla inglés, viene de Polonia. Hablo 6 idiomas, de hecho. Mira, o sea, entre ellos el polaco o qué. Polaco, ¿Cuáles hablas? italiano, portugués, italiano, polaco, eslovaco, checo y pues, español. Y el español, evidentemente. Sí. Ok, sí, pues habría quienes creen que tu perfil es descalificable, ¿no? Al momento de querer competir. Pero eso habla de nuestra autoestima como ciudadanos, ¿eh? Como que, ¿por qué nos ha de gobernar alguien así? Amozoc es un pueblito, Amozoc es ignorante. No es cierto, eso habla mucho de la autoestima que tenemos también como ciudadanos. Al contrario, tendríamos que estar orgullosos de que cada vez más gente preparada, que hay muchísima en Amozoc, porque no soy el único ni de lejos, hay muchísimos, aspiraran a puestos de elección popular para dignificar la política. Pero bueno, en el tema en el que estábamos, perdón. Ajá, que era la política pública que quieres implementar Exactamente. para condonar los impuestos a los pequeños y los medianos empresarios. Sí, mira, lo que se hace es una política contracíclica que se reduce al mínimo el gasto corriente, yo te lo comentaba. Poder reducir la nómina porque no necesitamos a tantas personas, necesitamos personas efectivas, eficientes. La otra es que, por supuesto, al no haber aviadores, al no haber familiares, al no haber un despilfarro, pues también ahorras un monto considerable de los recursos públicos. La otra es que voy a implementar una gestión de nuestros propios recursos internos de una manera efectiva. Lo que te decía, yo no voy a permitir que el predial de zonas de alta plusvalía como Aras, como Coyoacán, se siga perdiendo. Porque ni siquiera es que los ciudadanos o los vecinos no quieran pagar, es de que yo he hablado con ellos. Dicen, yo estoy en la mejor disposición de pagar lo que tenga que pagar, siempre y cuando también haya una contraprestación. Y precisamente en eso se basa, ¿no? Que si yo te pago un impuesto, tú me contraprestas un servicio. Ahora, ¿qué va a pasar? En lugar de destinar esos recursos al gasto corriente, los voy a destinar a condonar todos los pagos de derechos por licencias y refrendos. En una época de crisis, tú tienes que incentivar la capacidad productiva. Oye, hay varios comentarios. Ajá. En una época de crisis, sobre todo como la del COVID, que no es una cuestión que solamente impacta en el tema de salud, ojo. Una crisis como la del COVID ha venido a desnudarnos y a dejarnos de verdad pues en paños menores en el tema económico, en el tema educativo, por supuesto el tema de salud, el tema social. ¿Qué tienes que hacer como gobierno responsable? Si un ciudadano se está autoempleando, lo menos que puedes hacer es ponerle el pie porque te está haciendo un favor enorme. Entonces, a veces, tan solo el pago de licencias o el pago de refrendos marca la diferencia entre que un negocio siga operando e incluso de que contrate a alguien más. Además, no solamente va a ser la única política activa en cuanto a incentivación de la productividad, también no voy a permitir la proliferación de tiendas de conveniencia ni de mini supers, porque mira, ¿cuántas personas, no en Amozoc, en México en general, pero vamos a hablar de Amozoc, se emplean en una miscelánea, en una recaudería, se emplean en una papelería, se emplean, etcétera? Cuando tú vas y visitas las misceláneas, ¿quién generalmente las atiende? Personas de la tercera edad, madres solteras u hombres en edad económicamente activa que perdieron un trabajo. ¿Qué pasa si tú les llegas y les pones un Oxxo enfrente, o les pones un Duno, o les pones un 3B? Los quiebras. Por cada Oxxo que se abre, por cada una de esas unidades económicas que se abre en un entorno como el de Amozoc, quiebras alrededor de 100 negocios locales. ¿Qué haces con toda esa persona que pierde el empleo? Pues en Amozoc no se están creando alternativas, por ejemplo, para inclusión laboral de personas de arriba de 45 años.
La gran mayoría de desempleados jóvenes que radican entre los 45 y 60 años ya no encuentran nada. A veces se autoemplean, pero como dicen, a ver, abro mi cochera, pongo un pequeño negocio y llega el ayuntamiento a cobrarme una licencia que ni siquiera está estipulada sobre una ley. Hay que recordar que todo impuesto tiene que estar solventado por una ley y aquí en Amozoc ni siquiera hay ley. O sea, es nada más una imposición de poder, no es ni siquiera una cuestión normativa o reglamentaria. Y eso es algo que a veces el ciudadano desconoce. Otra cosa es, por ejemplo, que voy a poner en orden a las juntas auxiliares, a las inspectorías. Una junta auxiliar no tiene naturaleza recaudatoria y una inspectoría mucho menos. Por ejemplo, en Chachapa hay mucha gente que tiene su negocio y va el presidente auxiliar y le cobra y le da nada más un recibito todo apócrifo. Un pagaré, ¿no? Ahí, pero apócrifo, ni siquiera sellado. Y luego llega el municipio y dice el municipio, ah, no, eso yo no te lo valgo. No si no me pagas a mí. Y la gente dice, no, ya pagué en Chachapa. Pero a ver, es de que es real. El recibo que te da la junta auxiliar es ilegal. Entonces, ahora, hablando nada más de un término legal, el municipio sí es el único ente capacitado para gestionar la hacienda pública. La junta auxiliar para nada. Y yo se lo digo a mis paisanos en Chachapa, porque muchos dicen, tú por ser de Chachapa vas a darnos más beneficios. No, para nada. Los mismos beneficios para todos y todas, porque Amozoc no es solamente Chachapa, y Chachapa no es la cabecera. Entonces, tenemos que dejar el romanticismo también de lado. Lo que yo le digo, por ejemplo, en Chachapa, en Casablanca, en Mendizábal, en la Concepción, lo que voy a hacer es poner orden. Que el recurso que va destinado como participación de las juntas auxiliares vaya directamente a obras de impacto y no a los bolsillos de una burocracia que no me sirve de nada. Si la burocracia en Amozoc es ineficiente, ahora imagínate cómo está la de Chachapa, cómo está la de Capulac. La gente no tiene cualificación, no entiende de administración pública, no entiende de la naturaleza de la actividad que desarrollan. Entonces, lo único que haces es una gran bola de nieve que termina arrasando todo lo que encuentra, pero de mala manera. Entonces, orden. Ahora sí que un pacto fiscal interno en el que el ciudadano tenga certidumbre, pero aparte vamos a eliminar el acto de corrupción, porque no va a haber manera de que un inspector o alguien llegue y te cobre un impuesto, te cobre un refrendo. El ciudadano va a saber perfectamente que no tiene que pagar durante estos años y obviamente va a haber una normatividad, una reglamentación. A ver, de ciertas unidades económicas, yo lo único que voy a pedir es que los hijos de quienes las tengan estudien. En otras, que quienes las tienen empleen a gente de la tercera edad, a gente con capacidades diferentes. Vamos a implementar una política económica de inclusión total. Oye, ¿y crees que sería sencillo regular todo este sistema? Claro, mira, yo tengo experiencia en ello. Mira, hablando de promesa y compromiso. Los políticos hablan de cosas que jamás han vivido. Hablan de innovación cuando no entienden qué es la innovación. Hablan de bienestar cuando no saben lo que es el bienestar. Y por eso se vuelve nada más una promesa vacía. Lo que yo propongo lo sustento con mi vida. Llevo ya muchísimos años en temas de innovación que están disponibles para quien guste, en temas de gestión de inversión, en temas educativos, en temas de gestión del talento, en temas culturales. Yo he exhibido la artesanía de Amozoc en toda la Unión Europea, he hecho gestiones de inversiones, me he llevado jóvenes de aquí al extranjero de intercambio, deportistas de intercambio. He sido siempre un promotor de las mujeres emprendedoras, de los jóvenes emprendedores. Yo soy conferencista, doy talleres, doy cursos, etcétera. O sea, lo que yo digo lo sustento con mi vida. Y es la diferencia entre los demás políticos que hablan de algo que nunca han vivido y que no entienden en el hecho a un servidor que precisamente por eso lo hago. Porque lo he vivido y porque incluso yo soy parte de ese milagro. Mira, mi familia no es rica. Antes, e incluso hoy se tiene el concepto de que para estudiar, por ejemplo, en Europa y todo eso, tienes que ser rico. Muchísimo y demás. Dinero, ¿no? No es cierto, mira, yo cuando iba a la secundaria de Zaragoza, el primer punto fue que alguien me vio y me seleccionó para jugar fútbol. No me convertí en futbolista de primera división, pero me convertí en un profesional de primera. Pero hubo alguien que confió en mí, esa persona que me dio la mano, y cuando te dicen dar la mano no es que te dé una despensa, no es que te dé por ahí un cualquier caridad. Esa persona que a mí me tendió la mano fue quien me llevó al TEC de Monterrey. ¿Quién fue? Y que me dijo, fue un entrenador de fútbol. Ah, ok. Y que me dijo, pero cuando tú estés en otra dinámica de vida, cuando tú ya hayas cambiado tu vida, ayuda a otros como yo te ayudé a ti. Y ese es mi propósito, porque lo he dicho en distintos foros. Una vida con propósito no es solamente lograr tus metas y ser feliz, es ayudar a otros a ser feliz, a construir un vínculo que si a ti te va bien, nos vaya bien a todo. Mira, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tengo mis grupos de WhatsApp? Donde, claro, menos ahorita en esta época electoral porque estoy saturado de actividades. Pero yo le enseño a muchos chicos jóvenes a hablar inglés, por ejemplo.
¿Qué pasa cuando yo a un chico que le enseño inglés va y enfrenta su primera entrevista en inglés y que eso marca la diferencia entre ganar 5 pesos o 1 peso o ni siquiera ser contratado? No le digo... O ni siquiera aspirar Exacto. a que te den la posibilidad de presentarte a la entrevista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ese chico, gracias a que tuve yo esa determinación, esa generosidad, digo, creo que el término de generoso lo confunden por ahí, algunos otros personajes. Cuando tienes esa generosidad de compartir lo que has aprendido, entonces se vuelve redituable. Esa persona el día de mañana va a decir, oye Alberto, gracias a que en ese momento tú tuviste la voluntad de enseñarme un idioma, mi vida cambió radicalmente y cambió radicalmente la vida también de la gente a su alrededor. De mi entorno, ¿no? Y como yo le digo, a ver, no me des las gracias. A mí siempre me dicen, oye, no publicas fotos de la gente y demás. Yo no necesito publicar gente porque no lo hago por vanidad. Yo no presumo lo que hago, yo lo hago de corazón y convicción porque alguien a mí un día me dijo, si yo te doy la mano, tú dale la mano a otros. Y es lo que le digo a esos jóvenes, cuando esté en tus manos, ahora te toca apoyar a otras personas. Ayer y en días pasados ya estoy apoyando a unas chicas, son mujeres de hecho, a que se vayan también al TEC de Monterrey. Ahora hay beca al 100% en el TEC de Monterrey. Entonces, fíjate cómo va a cambiar su vida cuando también conozcan otra forma de ser y de estar, cuando vean que hay un horizonte más allá del que tenemos en Amozoc, porque ese horizonte que tenemos aquí en Amozoc, que mucha gente se cree, es el de la precariedad, es el de no se puede, es el de somos un pueblito, es el de, ay, ¿tú qué haces aquí? Si estás tan preparado, regrésate a Europa, la de la autoestima tan baja, por supuesto. ¿Qué va a pasar cuando más y más gente comienza a abrir los ojos porque se da cuenta de sus verdaderas posibilidades, lo que está destinado a ser y no lo que le han hecho creer que tiene que ser? El ser humano aspira por naturaleza a la grandeza, ¿eh? Hemos estado en Vallartito, hemos estado en Las Vegas, en las zonas de mayor marginación, y los que me conocen saben que yo tengo un interés muy profundo, sobre todo en mujeres, niños y jóvenes. Yo le pregunto a un niño de Vallartito, ese chiquito, ¿qué quiere ser de grande? Doctor. Tú, ingeniero. Ingenieros. Tú, deportista profesional. Ninguno te dice delincuente, guachicolero, narcotraficante, nada, ¿eh? Entonces, ¿pero qué estamos haciendo para no romperle los sueños a esos niños? Ese niño, si no lo intervenimos ahora, no va a tener acceso ni siquiera a educación básica. Si no intervenimos a su mamá que tiene 16 años, no va a tener ninguna oportunidad en esta vida. Ahí estriba el secreto del desarrollo, que esas generaciones rompan la cadena de marginación. ¿Tú crees que es imposible? A ver, si nos estamos gastando más de 200 millones en ineficiencia, si la curva de aprendizaje en un municipio como Amozoc te cuesta 500 millones, ¿tú crees que si recuperamos parte de esos recursos que tenemos ahí y los destinamos a educación, ¿tú crees que no alcanzaría? No, y que además yo estoy convencido de que explotaría, o sea, es decir, habría una explosión, ¿no? Quizá de talento, de niños que están no aprovechados. Oye, está preguntando alguien, bueno, es que hay gente que ya te está saludando, ¿no? Para presidente, pero alguien dice, en materia de seguridad, ¿qué propuestas hay? ¿Qué y cómo se va a hacer para disminuir los índices delictivos en el municipio? Esa es una pregunta espectacular. Mira, yo siempre lo digo, tiene que ser una estrategia de prevención y contención. ¿Cuál es la mejor prevención? El empleo y el trabajo. Y ya hablé mucho de ello. Tenemos que incentivar una Amozoc que sea tierra fértil para el emprendedor, para la inversión, para las actuales unidades económicas. No, seamos sus aliados y no sus enemigos. Que haya amistad, que haya responsabilidad, corresponsabilidad y no hostilidad. Esa es la prevención. La contención, bueno, porque ya tenemos el fenómeno, tenemos que incentivar el uso de herramientas tecnológicas. Yo propuse ya en varios foros empresariales y sociales que vamos a tener el primer escudo aéreo, porque aparte yo estoy certificado en seguridad a través de unidades no tripuladas, los drones, pero de alta gama. Y muchos dicen, este estás fumando, este está... Mira, yo te puedo decir que un dron de alta gama, Muchos podrían creer. que vuela más de 24 horas ininterrumpidas, es más barato que comprar una patrulla equipada. ¿Cuál es la diferencia? Que no dependes del factor humano, que la conectas a cualquier centro de videovigilancia, C2, lo que tengas disponible, a las cámaras directamente, a botones de pánico. A una patrulla se le escapan fácilmente, y más en un entorno como el de Amozoc. A un dron no se le escapa nada. Hoy un dron tiene identificador facial, de placas, etcétera. Un dron ve a través del fuego, a través del humo, en la noche, en el día, en nieve, en viento.
y un escuadrón aéreo de 8 drones que vigilen todo el municipio, eso no solamente va a ser va a generar percepción. La percepción es importantísima. ¿Qué percepción genera? Que estamos ¿Cuánto vigilados. cuesta un dron de estos, de los que estás Un hablando? dron de los de Novelty Pass, que yo fui ejecutivo de esta empresa, te cuesta alrededor de 1.100.000 pesos. Ok. ¿Cuánto Un cuesta millón. una patrulla? Equipada, Es que no sé. depende, patrulla, camioneta, etcétera, no baja de los 700.000 pesos. Ok. Y eso todavía depende, o sea, depende de muchos factores. Si quieres, obviamente, vehículos de más alta gama, pues te valen alrededor de 2, 3, 4 millones de pesos, ¿no? Pero finalmente el costo-beneficio, por ejemplo, la hora de vuelo te sale en 50 centavos de dólar. Además puedes programar las rutas, que es algo que nos va a ayudar, por ejemplo, a vigilar nuestro entorno natural, que no se esté devastando, que no se esté talando de manera Talando. ilegal, que no estemos teniendo tiraderos clandestinos, etcétera, etcétera. Entonces, la videovigilancia y las herramientas tecnológicas te dan una pauta increíble, ¿no? Y eso obviamente es una cuestión que eventualmente no se resuelve de la noche a la mañana, pero que finalmente tienes que ir midiendo. ¿Qué estrategias? Ahora, aunado a la capacitación, a la mejora de la situación laboral tan precaria que tienen nuestros policías, porque no tienen ni seguridad, ni ellos ni sus familias. Ni capacitación. Nadie que cuida a otro y que no está cuidado a sí mismo lo va a hacer adecuadamente, me entenderás, ¿verdad? Entonces sí tenemos que empezar a actuar con una de una manera más contundente, tenemos que ejercer ahí un liderazgo total, porque muchas veces el presidente incluso es el primero que les pide cuotas, por ejemplo, a sus uniformados, de tránsito y de la policía. ¿Sabes qué? A mí me traes tanta lana al día y hazle como quieras. O sea, ni siquiera ni siquiera es un comportamiento que el propio policía o elemento de tránsito quiera hacer. Es que en añadidura, si entras al sistema tan tóxico, le tienes que entrar, papacito. Entonces, sí tenemos que limpiar. La tecnología te permite transparencia también ante todo, porque estás en una constante vigilancia, no solamente del entorno, sino de tus propios elementos. Entonces, si tú ahora conjugas tecnología, capacitación, empleo, educación, ahí tienes los elementos, la ecuación perfecta para que en un periodo de tiempo razonable si estés sintiendo en el entorno la seguridad que todos añoramos. Porque la seguridad es la dimensión más importante para cualquier otra. A ver, tú puedes tener dinero, pero sin seguridad pierde su valor. Tú puedes tener salud y si sales y tienes miedo todo el tiempo, pierdes el elemento también psicológico de sentirte bien en un lugar. Protegido. Claro. Entonces, esa tiene que ser la estrategia. Oye, es que el tiempo ya nos Sí, claro. apremia, ¿no? Un poco, pero sí te quiero preguntar y yo creo que lo debes de tener considerado y si no, pues deberías empezar a tenerlo considerado porque además escuchándote pareces ser un hombre muy estratégico. ¿Qué pasa si no llegas a conseguir este título de presidente? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esos proyectos de los que nos estás hablando? O sea, ¿dónde quedarían los drones? ¿No? Digo, sería muy complicado porque no tendrías la posibilidad de acceder. Bueno, eso ya lo he propuesto presupuesto. desde varios presidentes anteriores. ¿Has hablado con ellos? Mira, al expresidente lo llevé incluso a Polonia. Uh-huh. Ahí lo senté con hombres como dicen, los hombres del dinero para que invirtieran en ¿A Amazon. quién? A José Cruz. Ah, ok, ajá. A José Cruz. Y ahí sí, mira, también tengo que decirlo. O sea, fue a una agenda completamente bilateral de negocios, etcétera. No llevó familiares, no llevó, como muchos dicen, querida, para nada. Digo, también yo soy un profesional, no un chismoso ahí que ande esparciendo ¿Cómo le rumores. llaman a estos, Pero, por ejemplo, pasecito? y yo lo puedo decir en la cara, o sea, se firmaron convenios de becas, se firmaron convenios de inversión, se firmaron convenios de promoción cultural, de mejores prácticas entre ayuntamientos. No le dio seguimiento. Él sabrá por qué. Yo tengo una idea del por qué, porque digo, obvio, si tú por primera vez empiezas a incentivar la educación, por ejemplo, que estos jóvenes se hubieran ido allá de intercambio, esos jóvenes cuando regresaran a Mozogi iban a dar testimonio de cómo se vive en otro lado y hubieran dicho, se acabó, ya no volvemos a votar por estas personas, ¿no? Como él dice a veces, soy estratégico. Su estrategia es que obviamente, no la de él, digo, la de la gran mayoría, la estrategia es no eduques para que te perpetúes. Ya. Entonces, mira, si Alberto Pacheco no llega el 6 de junio a ocupar el puesto, pues mira, yo tengo una trayectoria profesional y ahí sí no quiero sonar vanidoso, a donde me paro me abren las puertas. Ya, y que además, digo, también sin sonar vanidoso, pues te están esperando prácticamente para que continúes con tu trabajo. ¡Claro! Dejaste pendiente trabajo. Antes de iniciar la charla estábamos platicando. ¿Pretendes llegar a ser Embajador, digo, mi embajador de objetivo México antes en Europa? en Polonia, me gustaría ser el próximo embajador de México en Polonia, ya tengo todas las cartas credenciales, menos la edad, me falta menos de un año, Ok. y una vez Aprovechalo Sí, por claro, este año.
Alberto Pacheco, desde la parte ciudadana, siempre ha promovido la educación, el deporte, el emprendedurismo. Tenemos ahorita ya formado un grupo que se llama Mujer de Vanguardia, Ujú. que es una red solidaria de mujeres emprendedoras y empresarias que comparten el conocimiento. Ahora sí, el conocimiento se vuelve solidario y se vuelve un bien común y no un privilegio de unos cuantos. En la manera en la que tú democratizas el acceso a las fuentes de conocimiento, el acceso a las fuentes de financiamiento, de producción de la riqueza, es cuando hablamos de modelos de desarrollo. Estas mujeres que por lo regular estaban predestinadas antes de intervenirlas a la labor del hogar, a la violencia del entorno, a la precariedad de su situación, y que hoy en día son empresarias, emprendedoras, y que lo que estamos haciendo con esta red de Mujer de Vanguardia es fortalecerlas mucho más. Créeme que vamos a seguir con estos objetivos. Vamos a tener próximamente la premiación de la Premio Mosoc Emprende 2021, que va a ser para el 19 de junio. Lo hicimos hasta esa fecha para que los emprendedores no pensaran que era un tema dentro de la político, ¿no? política, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vamos a tener una ciudad de las ideas aquí en Amozoc, porque tenemos que empezar a visibilizar el talento, ¿eh? Hay infinidad de personas talentosas en Amozoc, jóvenes, hombres, mujeres, de todas las edades que están haciendo cosas maravillosas, y como yo les he dicho en varios foros, es momento de que se vea muchísimo más la luz que la oscuridad que nos ha gobernado, y también eso va a generar un cambio. Alberto Pacheco, si no gana electoralmente el 6 de junio, yo ya me siento un ganador, porque la gente se dio cuenta que un ciudadano, acompañado de ciudadanos, se atrevieron a dar ese paso al frente con mucho valor, con gallardía, sin cobardía y con una convicción tremenda. Yo por eso no me voy a sentir perdedor, porque yo no vivo de la política, porque yo no dependo de un puesto para ser Alberto Pacheco. A donde me paro, la gente siempre reconoce lo que he hecho, que es un legado. Que los demás hablen de legado, me gustaría escuchar. Bien, genial, Ciudad de las Ideas, dice en Amozoc con perfiles de excelencia. Gracias, Pacheco, mi familiar dice... Ah, no, gracias a Pacheco, mi familiar fue a un intercambio educativo y hoy es un profesional de primera, por eso lo apoyo, bueno, lo apoya mi familia y su servidora, es Nayeli Oliza. Y hay varios que te están felicitando, que te están apoyando. Y y pues nada, yo te agradezco bastante que nos hayas dado la posibilidad de platicar contigo. Y nada más, ayúdame a resolver cómo es que, o sea, cómo te nació, digo, entendiendo la charla que hemos tenido, comprendo un poco por qué es que te dan ganas de ser presidente de este municipio, pero ¿por qué es particularmente que regresas? ¿Quién te invita a unirte a este partido? Si le quieres agradecer a tu equipo de trabajo, puedes mencionar los nombres. Adelante. Quiero agradecer en primer lugar a todas y todos los ciudadanos de Amozoc que se sumaron como voluntarios, ojo, porque te puedo decir a los ojos que yo no le he ofrecido un solo puesto a nadie para que esté en el movimiento Amozoc de Vanguardia. Todas son personas que decidieron dar un paso al frente y quitarse esa máscara de anonimato y decir, tengo que ser un actor de cambio y ya no más un cómplice de lo mismo. Entonces son muchísimas y muchísimas las hombres y mujeres libres de aquí, que hoy están junto a mí. Nunca digo atrás de mí, junto a mí, porque sin ellos yo no estaría aquí parado o sentado, y por supuesto que sin un servidor tampoco esto hubiera nacido, ¿no? Quiero darle las gracias también a nivel político a mi gran amigo Fernando Manzanilla, que es un político brillante, y que yo espero, y no quiero meter gol, que el futuro lo tenga también como gobernador y que yo sea también secretario de Desarrollo Económico en la entidad. No es cierto, es broma. Pero, te va a hablar ahorita. Sí, y a Paco Ramos, un presidente de partido honorable, yo te puedo decir que el PES es el único partido que ni siquiera me impuso, como dicen, la segunda regiduría, no me pidió un cacahuate por la candidatura, me pidió convicción y mucha dignidad para representar al partido. Militar, estábamos hablando, porque hay muchos partidos que te piden, ¿no?, que seas expresamente militante del partido. No soy militante de ningún partido y así seguirá, pase lo que pase después del 6 de junio. Alberto Pacheco milita, pero en la ciudadanía, en el profesionalismo, en los valores, esa es mi militancia. Ya, ok. Bueno, pues nuevamente agradecerte bastante. ¿Algo más que nos quieras contar? Pues bueno, finalmente que nos den la oportunidad de construir un Amozoc capaz, competitivo, inteligente, que crea el futuro y que no vea una realidad pasar de lado, sino que la construye día a día. Muchísimas gracias a ti, mi hermano, a los de esta magnífica estación. También nos están... Y pues estoy a sus órdenes, ya saben, y como dicen por ahí, Alberto Pacheco anda solo en la calle porque no tengo miedo, porque siempre me he dirigido hacia todas y todos con respeto, y eso es lo que recibo también en la calle. Ándale, bien, pues muchas gracias. Bueno, saludos y felicidades pues a tu familia que se quedó, ¿no?, en otro país, a tu nena, felicidades a todos. Gracias, hermano. Que ojalá puedan venir a verte si es que resultas victorioso. Y gracias a todos por la atención y la compañía. Yo soy Israel Oliver, los invito a que continúen con la programación de Radio Activa Amozoc 89.9